Si no le gusta la montaña, si no le gusta la ciudad, váyase a tomar por culo. Vamos a hablar de cine. Y si no le interesa, ya sabe dónde irse. Hoy nos vamos con nuestros queridos vecinos, los franceses. Vamos a Francia para dedicar este programa a su rico y gran cine, que probablemente es uno de los 10 mejores cines del mundo. Hoy vamos a abordar todos los directores, bueno, todos, la mayoría de los directores, los más importantes de este gran país, que tiene bastantes que han conseguido fama internacional. Y vamos a hacerlo dividiendo el programa en dos grandes secciones. Vamos a centrarlo más en la parte clásica del cine francés, donde hablaremos al principio un poco del cine de entreguerras, los años 20 y 30 del cine francés, y luego una segunda sección más grande, donde nos centraremos más en este programa, que será la Nouvelle Vague. Básicamente el cine francés de los años 40, 50 y principios de los 60. Bueno, como sabéis, Francia participó en la Primera Guerra Mundial, al igual que otros países europeos como Inglaterra, Italia, Alemania, que no era Alemania como tal en ese momento, y demás. Sin embargo, Francia tiene una peculiaridad especial, y es que desde principios de siglo, incluso un poco antes del siglo XX, ya contaba con directores de cine con cierto renombre. Y es más, de las primeras películas de cine que se hicieron en toda la historia y de las que viajaron por todo el mundo, países como Japón, fueron las películas francesas de los hermanos Lumière. Es por esto que el periodo entre guerras afecta mucho a Francia y bastante a su cine, porque una vez concluye la Primera Guerra Mundial, el país no termina de prosperar en un sentido clásico de la palabra, pero sí que tiene cierto alivio por el Tratado de Versalles y demás. Y el cine es un negocio que surge bastante en todo el mundo sobre los años 20. Las compañías de cine Pathé y Gaumont crean bastantes cines y sobre todo cabe destacar a tres grandes directores en esta época. René Clair, Jean Vigo y, por supuesto, Jean Renoir. De estos tres, pues, si le preguntamos a cualquier crítico de cine o cualquier especialista en cine, es bastante obvio que nos va a decir que el más importante de ellos va a ser Jean Renoir. Y es que Jean Renoir es un antes y un después, no solo en el cine de Francia, sino en el cine en general. Está considerado uno de los mejores directores de cine de la historia. Bueno, Jean Renoir fue un guionista, director francés, como ya os acabo de decir, cuya carrera se desarrolló principalmente en los años finales de los 20, los 30 y los 40 y 50. Es el segundo hijo del famoso pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir. Y bueno, él comenzó su cine en Francia en los años 20 y 30. Y luego, debido a la Segunda Guerra Mundial y a las persecuciones, se emigró a Estados Unidos, donde continuó con su carrera cinematográfica. Bueno, su cine de los años 30, entre sus películas cabe destacar La Golfa, Madame Bovary, Tony, pero las dos más importantes son La Gran Ilusión y Las Reglas del Juego. Yo he visto ambas de estas películas y he de decir que, en mi opinión, son súper sobrevaloradas. Eh, Todo el mundo las considera, cualquier amante del cine las considera unas obras maestras. Yo he de decir que opino lo contrario. La verdad es que soy fan de Jean Renoir, pero más de su estilo más estadounidense. La Gran Ilusión es una película sobre la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. Es uno de
de unos prisioneros de guerra que intentan huir de una cárcel. Y la regla del juego es como una comedia de la burguesía francesa. La verdad es que los temas tienen muy buena pinta, o sea, son apetecibles. Yo leía los argumentos de las películas antes de verla y era como, joder, me apetece muchísimo ver estas películas. Pero luego lo ves y en mi opinión es como que no los aborda tan bien, no es lo que te imaginas o lo que vas a ver es totalmente distinto. Y a pesar de que La Gran Ilusión está bien, tiene algunas escenas muy buenas, está técnicamente muy bien grabada para su época, tiene unos planos preciosos, la dirección en sí es fantástica y está considerada una de las películas, en Francia yo creo que de las películas mejor dirigidas. Luego la regla del juego para mí es que incluso la suspendo. Es una película que no aguanto, me parece insufrible y súper aburrida. Renoir es uno de los más grandes directores de la historia de Francia y no por nada una franquicia de cines que por lo menos aquí en Madrid está, no sé, imagino que en el resto de ciudades de España también, los cines Renoir llevan su apellido. Comentando un poco esto, también esa cadena de cines de los cines Renoir destaca sobre todo porque reproducen películas poco comerciales en algunos casos, pero sobre todo las ponen todas en versión original y eso la verdad que es algo muy característico de los cines Renoir y Bueno, continuando sí, con Renoir, que a pesar que sus primeras etapas no las aprecio tanto y sinceramente no las recomendaría a nadie que quiere empezar en el cine francés, yo le recomendaría otras etapas y otros directores, pero si es cabezota y quiere decantarse por Renoir, yo me metería más en su etapa estadounidense, que a mí personalmente es la que más me gusta. Em, Solo he visto una de sus películas, que se llama El Sureño, que básicamente trata de un campesino que va a empezar una nueva vida en el sur de los Estados Unidos. Y la verdad es que es una película que trata todas las condiciones de vida de los campesinos. Y la verdad es que es un tanto dura y la verdad es muy entretenida y muy interesante. Y estuvo nominada a Mejor Director, al Oscar a Mejor Director por esa película. Y la verdad no me extraña, no es muy apreciada, está un poco infravalorada esa película, pero bueno, yo he de decir que en general discrepo mucho con la opinión de la gente en cuanto a Renoir. Y básicamente, a pesar de que sus primeras películas no son, en mi opinión, su fuerte, sí que cabe destacar que trata muchos temas que otros directores no se atrevían, como principalmente temas sociales, de crítica social, como meterse con la burguesía de una manera extremadamente cómica. Y bueno, en ese sentido Renoir tiene mucho mérito. Y acabamos con Renoir, así con el ujú. cine de entreguerra, eh, cine francés. Y vamos a dar comienzo a la Nouvelle Vague. Bueno, la Nouvelle Vague, como os anticipábamos, Nouvelle Vague viene del francés nueva ola, o que bueno, en otros países también se conoce un fenómeno similar como New Wave, el cine de los años 50, 60 en muchos países de Europa. Em, Surge sobre todo tras las devastaciones consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Un estilo de producción independiente culmina en la Francia de la posguerra, sobre todo inspirado en los escritos teóricos de Alexandre Astruc y Henri Bazin, quienes, entre otros, hablaron sobre la psicología de las imágenes y crearon conceptos interesantes como el concepto de cámara stylo, que sería algo así como la cámara bolígrafo, en el que se intenta que la película culmine como un lenguaje audiovisual en sí mismo. Y
De esa manera, el director o el cinematógrafo se convierte en una especie de escritor. La Nouvelle Vague es una época que ha marcado un antes y un después claramente en todo el cine europeo y en el cine mundial prácticamente, podríamos decir, ¿verdad, Enrique? Es época de inspiración para muchísimos directores de hoy en día. Fue una época de explorar conceptos y recursos técnicos y artísticos completamente nueva, historias muy distintas a las que se hacían hasta esos años, y realmente la importancia cultural que tuvo este periodo del cine francés, creo que es muy complicado llegar a entenderla y resumirla en un podcast tan pequeñito como el nuestro, así que vamos a dar paso un poco a los directores y a comentar algunas de sus películas más importantes y a ver si podemos haceros entender lo importante que fue la Nouvelle Vague para el cine mundial. Sí, como bien dice Alex, es uno de los periodos más importantes en el cine. Es más, va a estar coetáneo con el neorrealismo en Italia, el free cinema en el Reino Unido, el cine de Ingmar Bergman en Suecia. Y bueno, como todos ellos, van a tener increíbles directores. En Italia estará Fellini, en Suecia Bergman, en Reino Unido tendremos a Oliver, pero aquí en Francia tendremos al inigualable François Truffaut. ¿Cómo se dice, Alex? François Sí, Truffaut. François Que de Truffaut. verdad, queridos oyentes, si queréis ver cine francés, tenéis que ver cine de François Truffaut, son sinónimos. Y la verdad que es que para mí es el genio del cine francés. Y la obra clave, definitoria del cine de Truffaut y del cine de Francia, es Los 400 golpes. Toute la presse en émoi. Ce gosse vient de faire éclater une bombe. Es una película que podéis encontrar en Filmin si queréis verla Les 400 en coups cualquier a dit momento. Henri-Georges Clouzot. Se disfruta est mucho un porque film qui m'a dura positivement poco más de emballé. una hora y Le media film le plus sensible que j'ai vu y realmente es una película muy interesante. Quien conozca un poco el cine anterior a los años 50 en todo el mundo va a poder apreciar cómo esta película realmente es muy renovadora en muchos sentidos. Ya no solo en la manera en la que se cuenta la historia, sino en cómo está grabada. Porque podemos apreciar que el estilo de dirección de Truffaut es algo que podríamos considerar moderno, en el sentido de que es una película que claramente por la calidad de la imagen, del sonido, el lenguaje y el doblaje que podemos apreciar en ella, sabemos que es de los años 50. Sin embargo, si esa misma película estuviese grabada con cámaras de hoy en día, realmente es que podríamos confundirla por cualquier película de un director de ahora, porque como comentábamos en el episodio anterior con Ciudadano Kane, hay ciertos directores que son completamente atemporales y yo creo que... y ciertas películas que también lo son. Y creo que aquí, Enrique, vamos a estar completamente de acuerdo en que Los 400 golpes es una película para la eternidad. Sí, la verdad, yo la primera vez que la vi me encantó y seguramente si la vuelvo a ver me va a gustar aún más. Y es que Truffaut, como bien dices, es un director atemporal, tiene unos peliculones, 400 golpes sería su mejor película, pero también, al igual que Renoir, va a ser un director que también se va a ir a Estados Unidos debido a su éxito y va a realizar también unos films muy interesantes, entre ellos una versión de Fahrenheit 451, que es básicamente una película, bueno, una película y el libro tratan de un mundo apocalíptico en el que está prohibido leer, está prohibido la lectura, la escritura, está todo prohibido, todo eso. Entonces no hay ningún libro y entonces la película trata como de un grupo de anarquistas que sí que quieren leer y la verdad es que está muy interesante. Y luego vamos a tener una película que ya hablamos en el primer programa de ella, no sé si lo recordáis, que mi película favorita era Kill Bill, y Truffaut hizo una versión, Truffaut hizo la película original en la que Kill Bill está basada, que se llama La novia vestida de negro, que básicamente es lo mismo que Kill Bill, pero quitándole todo el rollo tarantinesco, samurai y todo eso. Es un poco más cine negro. Pero bueno, a pesar de estas películas,
ninguna de ellas se compara con el gran film de Truffaut, Los 400 golpes. Y es que algo que me gusta mucho de las pelis de Truffaut y, y del cine francés en general, de la Nouvelle Vague, es que duran 1 hora y media o poco. Y la verdad es que eso hace que la película sea más amena, Mm. porque a fin de cuentas no están tratando temas, no son películas con mucha acción, con disparo por aquí, disparo por allá, o bombas, no sé qué. No sé, no son películas con una trama que te esté siempre sorprendiendo, ¿no? Son como películas un poco más relajantes, de vivir el momento. Son más sociales, son más tranquilas. Por supuesto, tiene sus escenas buenísimas, pero si estas películas durasen 2 horas, pues a lo mejor no serían tan amenas. Y el tiempo, al fin y al cabo, es importante, porque 1 hora y media para estas películas me parece perfecto. Al igual que una película de Tarantino, si una película de Tarantino durase 1 hora y media, nos quedaríamos insatisfechos, porque Tarantino cada 2 minutos te mete un tarantinazo, si lo podemos llamar así. Pero bueno, lo que digo, Alex, ¿qué opinas? Ujú. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Además, el aspecto que se puede ver en muchas películas de la Nouvelle Vague es, como dices, no unas películas de acción, de intensidad, de estar todo el rato pendiente porque van a pasar muchas cosas, sino que son películas que es prácticamente como sumergirte en la sociedad de la época. No es más que eso. Y es un fenómeno que se da, pues como hemos comentado, en estos años 50, 60, por las atrocidades que hemos vivido de 2 guerras mundiales en el marco de 20 años prácticamente. Y claro, la gente tiene una necesidad de explorar lo humano, lo, lo cotidiano, que se ve muy reflejado en el cine europeo de esa época, porque recordemos que bueno, en los años 50 y 60 los Estados Unidos realizaban otro tipo de cine y estaban más enfocados, como sabemos, en los western y películas similares. Sin embargo, aquí en Europa se realizaba mucho, mucho, mucho este cine social, este cine Urbano. real, podríamos decirlo también, cine que simplemente quiere cogerte y meterte en el París de los años 50, no sé dónde se desarrolla ahora, no sé cuál es la ciudad de los 400 golpes, no sé si se llega a mencionar Una qué ciudad, ciudad es, pero te voy a dar una una ciudad salida costera, ¿no? también. Una playa. Creo que sí, está cerca de la costa, pero no creo que digan el nombre. Te meten en la Roma de los años 50, en el Londres de los años 50. Claro, eso es un regalo para cualquier espectador moderno porque no solo disfrutas de un cine completamente distinto a lo que hacemos hoy en día, sino que además es que tienen un aspecto incluso de documental, que creo que podemos profundizar más adelante cuando comentemos una película de Godard, que vamos a comentar más adelante, pero sí tienen ese incluso aspecto de documental, como estoy diciendo, que es realmente interesante. Yo creo que además Los 400 golpes es una película bastante dura, de hecho. No sé si estás de acuerdo conmigo, Enrique, pero o sea, yo creo que una persona la ve y esperando que fuese una película con niños protagonistas, no se espera que sea tan dura. Pues sí, y bueno, además con lo que has dicho de que para un espectador moderno es interesante sumergirse en la década, los años 50 de la época francesa, a mí algo que me gusta mucho del cine francés en general es que, esto es una cosa mía, una temática que hace mucho el cine francés, es representar sus colegios franceses, que a mí siempre me hace muchísima gracia, son unos colegios totalmente distintos a como lo veríamos hoy, y en el 400 golpes es alucinante ver esos colegios de niños, ese típico colegio francés que es enorme, súper viejo, con el típico profesor Sí, que como te sí, sí, comportes sí. mal te da con la regla en todo, la cara, en las manos, buenísimo. Sí. Esto incluso puede... Ahí en Francia sí que es cierto que hay mucha cultura... Bueno, no sé si hay mucha cultura de esto, pero representaciones de colegios de esa época sí que son de ese estilo. Por ejemplo, no sé si conocerás o conoceréis, oyentes, las historias del pequeño Nicolás, Le Petit Justo. Nicolas, que son pequeñas novelillas. Yo de hecho creo que tengo unas cuantas aquí en mi casa. Y hay incluso hasta una Sí, película, francesa por supuesto, del pequeño Nicolás. Y vemos como esa representación del colegio que hay en los 400 golpes
es clara, es muy, muy, muy parecida a la que hay en El Pequeño Nicolás. Lógicamente, el tono de las historietas del Pequeño Nicolás es muy cómico, no tiene nada que ver con los 400 golpes. Sin embargo, lo que dices de representar esos colegios con tanta gente, solo de chicos en muchos casos, o bueno, solo por sexos Sí. realmente, ¿no? Separados, con profesores súper estrictos, con castigos incluso un poco físicos en algunos aspectos, con esos uniformes que llevaban, con los pantalones tan Me encanta. cortos. La verdad es que es muy interesante ver cómo era todo Y en además aquella época. relacionarlo con el pequeño Nicolás es un point. Sí, a mí me gustan mucho las historias del Ah, Pequeño Nicolás y realmente es muy me parece curioso que lo relacionemos con los 400 golpes porque no tiene bueno, casi tiene nada mucho que que ver en ver, cuanto al pero colegio. No sé, yo le veo mucha relación, ¿eh? Además, sí, el prota con también el es un colegio sí, travieso, pero bueno, más o es un menos, rebelde. pero la situación que vive el chico de los 400 golpes no tiene nada que ver. Ya. O sea, es una Sí. película muy dura. Para quien no la haya visto, podemos describirla esencialmente en palabras como cómo es vivir una infancia Claro. sin amor, Querido oyente, prácticamente. Yo creo que esa es la clave de querido la película. oyente, si eres un desecho social, te sentirás identificado. No sé si habrá que cortar esto, pues. Es que es... es una película muy dura. Es dura porque, bueno, va de un chico cuyos padres tienen bastantes problemas matrimoniales y él, al verse envuelto en muchos conflictos y tal, pues acaba cansado de su vida y decide irse de casa. Y entonces, claro, es muy interesante cómo se resuelve todo, porque no sé cómo expresar esto. Tú sabes por dónde van a ir los tiros, pero aún así te sorprende cómo se desenvuelve la historia. No sé, me parece muy interesante. Y luego opino que tiene unas técnicas de dirección bastante interesantes. Hay planos muy, muy interesantes y por supuesto el plano final en el que está en la playa y acaba mirando a la cámara es interesante y sin duda es revolucionario. Cada vez que un personaje rompe la cuarta pared deliberadamente, me parece que es algo que cabe destacar. Entonces, podemos seguir hablando de esto más adelante, pero ahora mismo hay que introducir otra película y con ella otro grandísimo director del cine francés, del Nouvelle Vague. Y esta película es Enrique. Las diabólicas. Las queridas diabólicas. Es mi película francesa favorita. De Es mi película. Las Diabólicas de Clouseau. Es mi película francesa favorita, lo digo con emoción, porque es muy buena. Y viene genial hacer una transición de los 400 golpes a las diabólicas, porque a pesar de que las dos sean Nouvelle Vague, encontramos dos distinciones en la Nouvelle Vague: el cine social y el cine negro. Cine social, un claro ejemplo serían 400 golpes. Cine negro en las diabólicas. En Estados Unidos ya tenemos cine negro, cine de gángsters, de asesinatos, de crímenes. Y en Francia también, es más, Francia es uno de los pioneros en cine negro y uno de los grandes. Yo, de las mejores películas de cine negro, las he sacado de la Gran Francia. Y Las Diabólicas para mí es el claro ejemplo. Y de verdad, si queréis ver una película francesa, es esta. Y bueno, la película va otra vez, un internado, colegio francés. A Francia le gusta mucho la educación en el cine, le gusta mucho. Creo que ese tema lo domina. A ver, ¿qué tal? Y bueno, va de un internado también de chicos, con profesoras. Y una profesora está en relación con el director, pero se entera que la otra profesora ha tenido relaciones con este director. Entonces las dos profesoras, las profesoras son amigas y deciden asesinarle. Y como siempre, como pasa en películas de Hitchcock y en otras películas de asesinato, cagadas por todas partes,
asesinos súper torpes, no existe crimen perfecto. Ahí lo dejo, no voy a hacer más spoilers, pero súper recomendadísima, del gran Clouseau, que además también tiene Clouseau otra gran película que no he tenido la oportunidad de ver, a ver cuándo puedo dedicar un tiempo, que se llama El salario del miedo, que para muchos es la mejor de Clouseau. Yo solo he visto Las Diabólicas y me ha encantado, así que tendré que ver El salario del miedo. Pero bueno, Las Diabólicas es un cine negro francés exquisito y súper recomendable. Efectivamente, Las Diabólicas es una película fantástica, dirección fantástica, con unas actuaciones increíbles. Y bueno, nada más que decir, pues prestaremos atención un poco más al cine negro de Francia porque es magnífico. Y con esto vamos a dar paso a otra vez una muy buena transición, porque ya hemos tenido los 400 golpes con cine social Nouvelle Vague, Las Diabólicas con cine negro Nouvelle Vague, y ahora nos vamos al final de la escapada, que no es cine social y no es cine negro, sino que es ambos. O sea, Godard dice, no quiero centrarme en uno de los dos. Pues muy bien. Así es una película muy interesante. Y bueno, de hecho no sé si es de las primeras películas del director, ¿verdad? De las primeras películas de Godard. De 60. Y es muy interesante ver cómo el propio director, que bueno, que esto es un fenómeno que se da mucho en la Nouvelle Vague, de hacer películas muy experimentales, como hemos comentado, muy de autor. Y de hecho es en la propia Nouvelle Vague donde surge el término cinéfilo, a raíz de, como hemos comentado, los escritos de Henri Bazin. Ah, por eso lo de Young Cinephiles. Y... claro. Es verdad. Lo de la revista, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a comentar un poquito este aspecto, que tenemos que Bazin escribía en la revista Cahiers du Cinéma, que fue fundada en el año 1951, y se creó en esa revista una especie de cuartel general, de refugio, de lo que se convertirían en los jóvenes cinéfilos, que viene del francés cinéphile, que significa amantes del cine. Creo que en los años 50 es cuando empieza a surgir toda una gran generación de directores que ha crecido viendo cine original. Porque yo creo que esto es algo muy importante a destacar. Muchos directores de antes de los años 40 o 50, lo que habían consumido de artes visuales sobre todo eran teatro, en muchos casos. Y es en esta época cuando directores que han crecido con cine de verdad, que han podido estudiar el cine de los años 20, 30, 40, empiezan a hacer películas. Y esto se nota mucho en cómo cambia la dirección, cómo cambia el tono, cómo cambian las historias y la creatividad, cómo aumenta por completo. Entonces me parece que La Gran Escapada es una película muy interesante porque es una película con un tono bastante ligero, muy cómica, pero que además tiene elementos muy, muy curiosos. Lo que escuchábamos al principio es una cita de las primeras frases que ocurren en la película, que dice el protagonista. Y además es que está hablando directamente con el espectador. El tío va conduciendo en su coche y habla con el espectador directamente, mirándole a la cámara como si fuese un pasajero más. Si no le gusta la montaña, si no le gusta la ciudad, váyase a tomar por culo. Esto ocurre al principio de toda la película, no vuelve a hablarle más al espectador, pero no sé, es muy curioso. Y Enrique, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que una de las cosas más interesantes de esta película son los cortes en las escenas, lo que se conoce como el jump cut en el cine. ¿Pero qué dices? ¿Que una de las cosas más increíbles? Sí, a mí me sorprendió muchísimo verlo, porque para que no sepa lo que es un jump cut, es básicamente los cortes que tienen los youtubers en sus vídeos, que están en el mismo lugar, en el mismo plano, y te van cambiando de conversaciones. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser en Eras una vez en Hollywood,
en la escena en la que Rick Dalton está en su camerino después de cagarla en una escena y empieza a patear las cosas. Tenemos el mismo plano con la misma cámara, pero la acción va saltando de un lado a otro y no es continua. Eso es lo que se conoce como un jump cut en cine. Y esta película tiene de los primeros... No, bueno, no sé si es de los primeros, pero lo utiliza muchísimo. Y me sorprende. De verdad, tiene que ser de los primeros, porque yo creo que en esa película, que está bien, pero te digo que tiene que ser de los primeros porque yo creo que es de los peores jump cuts que he visto en mi vida. O sea, si algo malo tiene al final de la escapada, son los jump cuts. Porque, pues como dices en Tarantino, pues hace un jump cut y tiene sentido. Es como, vale, ha dicho que va a hacer esto, entonces de repente pasa esto. Pero al final de la escapada, oyentes, es una película que no podéis ver muy por la mañana ni muy por la tarde, porque si no, mal, 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 no os vais a enterar de nada. Los jump cuts te cortan el rollo de una manera increíble. Bueno, creo que había una escena en la que, por ejemplo, estaba en la cama y de repente, clic, y está en el coche, Sí, si no me equivoco. Que era como, ¿en qué momento? O sea, si parpadeáis viendo esta película, os perdéis la mitad vais de a la pensar película. Sí, que os habéis saltado una escena. pero es que a mí me resulta que eso, que para verlas de primera puede ser muy molesto, me parece que como recurso narrativo es muy interesante. Sí, Porque, por hombre, ejemplo, la escena que comentábamos, que va al principio, que él va conduciendo, después de asesinar al policía y todo esto, eh, tiene un montón de jump cuts. Él lleva en el coche y el coche está en el mismo sitio, pero van cambiando como el resto de fondos y demás. Y luego ocurre muchas veces cuando está con las distintas chicas a las que va a ver y están en las casas, va cambiando muchas veces de plano así, va cambiando la conversación por completo. Y realmente me parece algo muy, muy, muy innovador. Hasta cierto punto se hace un poco molesto verlo a lo largo de toda la película, eso es completamente cierto. Pero la influencia que ha tenido en el... Bueno, no sé si influencia, pero lo importante que es y lo increíble que es hacer este tipo de cosas en los años 50 es significativo, porque quiero decir, ahora mismo estamos completamente acostumbrados a esta técnica, pero claro, un espectador promedio de los años 50 debería quedarse flipando cuando vio esta película por primera vez. sí. Debió ser una experiencia completamente, completamente, ¿cómo decirlo? Mind blowing, no sé. Pero bueno, dentro de Godard, la verdad yo creo que es su mejor película, a pesar de que sea muy rara. Es muy Y bueno, es extraña. que sí, es muy extraña. Y es que en general Jean-Luc Godard, no solo Cien de la Escapada, es un director muy difícil, muy duro. No digo duro en el sentido de que trata temas muy tristes y no sé qué. No. Es un director muy duro de ver porque es muy raro. Una película que yo he visto aparte de Cien de la Escapada y que de verdad no recomiendo a nadie es Lemmy contra Alphaville, que trata también que a los franceses, a los directores en general franceses, les gusta mucho el tema del futuro. Eh, Vemos a Truffaut con Fahrenheit 451 y ahora vemos a Godard con Alphaville, y la verdad es que me gusta más el futuro de Truffaut. Prefiero no leer a vivir en el futuro de Jean-Luc Godard, porque la verdad es una película que yo la consideraría literalmente una bazofia personificada. Eh, es una de las películas es una de las peores películas que he visto en mi vida. Eh, la verdad es que es una de esas películas que un director se quiere hacer como el cine no tiene por qué tener siempre una narrativa lógica. Vamos a hacer un poco de expresionismo, un poco de rareza. No tiene por qué tener siempre sentido la película. Que sí, muy bien, pero al menos tiene que interesarme un poco. Para empezar, la película está todo el rato con una voz de fondo y unos sonidos de cuervos súper irritantes. Y de verdad que Jean-Luc Godard no se lo recomendaría a nadie que no ha visto ya mucho cine, mucho cine, para asemejarse a tal rarez de cine. Y al Fabi no se lo recomendaría ni al más amante del cine, Podríamos de verdad. entonces concretar que para introducirse al cine clásico francés
No estamos hablando de películas como Intocable, que esa película francesa creo que la ha visto todo el mundo, con el grandísimo Omar Sy, uno de los, para mí, de los mejores actores europeos que hay ahora mismo. Que por cierto ha sacado una serie con Netflix, que imagino que ya la habréis visto la mayoría, que se llama Lupin, o bueno, Lupin. Está bastante bien, a mí me gustó. Pero bueno, volviendo al cine clásico francés, creo que podemos resumir que la manera de introducirse correctamente en el cine francés sería con Truffaut. Después No, sí, sí. podríamos ir hacia, hacia Clouseau o hacia Jean Renoir, la etapa un poco más americana. Y por último, podríamos, si queremos, empezar a ver a más directores del estilo de Godard y otras etapas de Renoir o Sí. introducirnos ya a muchos más directores y directoras de, del cine francés. Estos son algunos de los pocos directores que tiene Francia, porque la verdad tiene muchos otros. Si os gusta el cine negro, también está Luis Mail, que ha hecho películas maravillosas como Este Sopa del Cadalso, o también Adiós Muchachos, que es un poco más contemporánea, muy recomendable, Mm. el director en general. Y también tenemos a grandes directoras como Agnes Barda, que hizo la película Cleo de 5 a 7, que la verdad es una película muy curiosa que trata de la vida de una mujer. Y la película solo trata de la vida de esa mujer de las 5 a las 7 de la tarde de un día. Y literalmente es una película que se podría haber hecho en un plano secuencia, pero no. Pero eso, es una película que va de 5 a las 7 y la verdad es muy curiosa, muy recomendable. Y muchos más directores franceses a destacar. Está Jean Vigo, Anne Claire, eh, Jacques Demy, Jacques Rivette, muchos. Y hoy os hemos hablado de los importantes. Y bueno, en general, hay que ver Francois Truffaut, hay que ver Jean Renoir si queréis, hay que ver Clouseau, y no hay que ver mucho Jean-Luc Godard, a menos que tengan dudas. Y bueno, para concluir este pequeño episodio, queremos recordaros que el próximo episodio vamos a hacer otro pequeño viaje. Ya que hemos estado hablando mucho de cine estadounidense, hemos venido un poco ahora para hablar de cine francés y nos vamos prácticamente a la otra punta del mundo. Para el siguiente episodio os vamos a introducir a los estudios de animación Ghibli. Estudios de animación japoneses que han realizado películas que os recordarán a infancia pura, como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, etcétera, etcétera. Entonces... no, esas no. Las pelis de Doraemon. Entonces, vamos a Esas no comentar las en ha el hecho el siguiente estudio episodio Ghibli. un poquito todo este Vale. cine de animación japonés. Y por supuesto, estad atentos porque os iremos haciendo más encuestas a través de Instagram para la próxima, en la que traeremos un par de invitados que seguro que os hacen mucha ilusión. Hasta dentro de poco y mientras tanto, seguimos hablando del cine.